la mejor ranqueada, tiene alrededor de 70 artículos ISI publicados al año, ¿no? Esa universidad es la Cayetano Heredia. En segundo lugar está San Marcos con aproximadamente 40 artículos en promedio, ¿no? Y las demás están bien rezagadas, bien abajo. No sé, de repente la Universidad Católica en estos últimos 2 años, de los cuales yo no tengo cifras, puede ya estar, digamos, en tercer lugar, ¿no? O bien aproximándose al segundo, eso no sé. Pero estos datos son hasta el año 2008. Y para que ustedes tengan presente, ¿no?, cuánto se han producido artículos en el Perú, ¿no? No solo en matemáticas, sino en general. Contando no solamente universidades, sino instituciones como el IPEN, ¿no?, el Centro Internacional de la Papa, etcétera, ¿no?, inclusive hasta ONGs. Nosotros producimos alrededor de 350 artículos al año como país, ¿no?, artículos en revistas ISI. ¿Y qué cosa es 350, no? Esa es otra pregunta. 350 es mucho, poco. ¿Qué cosa es? La mejor manera de hacerlo es compararlo con otros países, latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? La Universidad de Campina, una universidad, produce 1.600 artículos, o sea, una cosa de... ¿cuántas veces? Casi 5 veces lo que producimos nosotros. La Universidad de Chile, ¿no?, produce 800 artículos al año en promedio. Nosotros producimos igual que la Universidad de la República del Uruguay, ¿no? Esa es la cantidad de producción que tiene, 350 artículos en promedio por año, ¿no? O sea, nosotros, un país de 25 millones de habitantes, producimos igual conocimiento que la universidad de un país que tiene 3,5 millones, ¿no? Esa es la realidad. Y en matemáticas no se escapa de eso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y por qué producimos tan poco, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es que no hay condiciones, ¿no? Pero eso de repente ya me estoy excediendo del tiempo, eso lo podremos dejar para mi segunda intervención. Aló. Continuamos con la intervención del doctor Juan Guccione. Gracias. Bueno, la investigación en matemáticas es la búsqueda de la solución de problemas acerca de objetos matemáticos. ¿Y qué son objetos matemáticos? Bueno, por ejemplo, triángulos, grupos, anillos, categorías, dependiendo de en qué esté trabajando uno. Y se puede hacer investigación de muchas formas. Por ejemplo, hay personas que lo hacen desde un punto de vista muy general, tratando de desarrollar teorías para resolver esos problemas. Otros lo hacen tratando de desarrollar algoritmos, es decir, de una forma muy algorítmica. Pero todas las formas conviven y todas son importantes. Lo que sí quisiera aclarar es que, si bien es importante desarrollar teorías, es importante hacerlo para resolver un problema. Es decir, lo importante es resolver problemas, no intentar desarrollar teorías por el solo hecho de desarrollarlas. Esa es quizás una de las peores formas de investigación. Resolver un problema puede ser resolver un problema particular o intentar dar una nueva fundamentación de una teoría ya establecida, generalizándola y tratando de aportar un nuevo punto de vista que permita darle un nuevo enfoque a los problemas y que en el mejor de los casos consiga que cosas que parecían muy difíciles y que se tenían que resolver usando trucos difíciles o eran de imposible resolución, pasen a ser naturales. Ahora, en cuanto a la investigación en el Perú, bueno, yo no conocía las cifras que fueron dadas recién, pero yo veo que quizás a partir de lo que hacen las escuelas preuniversitarias, fomentando
digo, que haya muchos alumnos que participen y cada vez con mayor éxito de las Olimpiadas Matemáticas, eso logre hacer que haya cada vez más gente estudiando matemática en Perú. Lo que hay que conseguir es que esa gente quizás se vaya afuera a hacer un doctorado, o lo haga en Perú mismo, pero finalmente, si se fueron, que regresen para trabajar acá y desarrollar la ciencia peruana, a lo que yo en ese sentido le veo mucho futuro. Porque yo veo que, por ejemplo, en las Olimpiadas Matemáticas, Perú cada vez está obteniendo mejores resultados. Así que en ese sentido yo soy optimista, pero creo que sí, que hay que darle las condiciones a la gente para que pueda volver y pueda establecerse. Eso, por ejemplo, la Católica lo está haciendo. La Católica está, por ejemplo, dando cargos a profesores que llegan del exterior y que se quieren establecer en Perú. Y quizás sería bueno que también lo hicieran, o sería algo que más bien debería corresponder a universidades nacionales, un plan de desarrollo de la ciencia. Entonces yo soy muy optimista respecto de cómo se está desarrollando en este momento y cómo está mejorando la matemática en Perú. También quizás una de las principales instituciones para contribuir a eso es el INCA. También con el apoyo del INPA de Brasil, ¿no? Pero si Perú logra elevar el nivel de su matemática, que es en donde más fácil es lograr elevar el nivel, porque es la ciencia más barata para hacer, después eso tracciona a todas las demás ciencias. Así que en este momento tienen una oportunidad por tantos buenos alumnos que están surgiendo del secundario y bueno, sería bueno que no la desaprovechen. Bueno, eso es todo. Sí. Seguimos con la intervención del doctor Ovidio Rubio. Muchas gracias a la comisión organizadora por invitarnos a estar aquí presente. Cuando hablamos de investigación matemática, partamos de lo que es la matemática. Yo siempre digo, la matemática es una ciencia básica, pero que al mismo tiempo sirve de pilar, de sustento para las demás ciencias. Amén de que los objetos y los matemáticos, desde lo más simple que pueda haber, que se comienzan a dar inclusive en el nivel de formación del estudiante, si él lo recibe bien, es decir, los comienza a utilizar, los comienza a reflexionar bien, va a tener capacidad para su formación, para que inclusive ingrese a otras áreas de las ciencias. Por eso es que, como Gauss decía, la matemática es la reina de las ciencias. Lo que pasa es que los matemáticos tenemos que ser conscientes de eso y cultivarla, ¿no? Transformarla y generar los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos no son otra cosa más que la forma simbólica o la representación simbólica de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces ahí viene ya, estoy hablando, digamos, estoy entrando al área de lo que sería una especie de modelación de la matemática. Perdón, modelación matemática. ¿Qué significa? Captar lo que ocurre a tu alrededor, ponerlo en objeto matemático, y una vez puesto en objeto matemático, entonces tienes para hacer matemática ahí mismo, y decir, trabajar con instrumentos matemáticos ese objeto, para ver qué novedades encuentras, que dentro de esa teoría vas a resolver. Normalmente siempre tienes un problema matemático, y ese problema matemático tienes que llevarlo a ver si es que tiene solución, cómo es su solución, cualitativa, y si quieres tener alguna forma para mostrar, quieres regresar ese objeto para aplicarlo, entonces tienes que resolverlo, tienes que entregar soluciones, y si para eso necesitas métodos, entonces hay que utilizar algún método. Los métodos tradicionales, analíticos, ya no están
o sea, atacan problemas muy reducidos. Si quieres interpretar la realidad más precisa, tienes que tener modelos más complejos. Y entonces los métodos que se necesitan ahora fundamentalmente son los métodos numéricos, que para hacer algunos cálculos necesitas el uso de un computador, para eso está, ¿no? Pero es el matemático que tiene que hacer todo el análisis, toda la concepción de lo que quiere hacer, de las soluciones, de las posibles soluciones, y dónde va a ser utilizada, ¿no? para un buen uso de la matemática. Ahora, ¿cómo estamos o qué estamos haciendo? El Perú tiene un potencial tal vez no educado, tal vez no explotado, pero tenemos un potencial en el área de matemáticas, como mencionó aquí, y tal vez él percibe desde fuera, el colega Juan Cuchori. Él sabe que el potencial matemático peruano es bueno. Sale al exterior, hace un posgrado, pero no tenemos una política de repatriación, ni una política de desarrollo de la ciencia ni de la tecnología en el país. Por eso es que no tenemos una influencia, no vemos que como matemáticos nos desarrollamos de una manera más ordenada y tal vez con mayor ahínco para poder tener más resultados. Y evidentemente porque no hay esas condiciones de que debe haber, ¿no? Entonces, en esencia, si uno percibe, si uno trabaja con un modelo matemático, pues tiene que familiarizarse, tiene que saber tratarlo y tiene que saber utilizar instrumentos matemáticos para poder sacar mejores resultados nuevos resultados. Lo que describo simplemente es un trayecto que viene de la realidad, se hace matemática y luego regresa a la aplicación. No tiene que hacer una persona todo eso. Para eso se trabaja, eso está dentro de un ámbito de avance que está ligado a lo que lo último mencioné, a un avance de la ciencia y la tecnología. Es decir, habrá personas que son modeladores por excelencia, que tratarán de interpretar un fenómeno y ponerlo en objeto matemático. Habrá otros que nos encargaremos de trabajar ese objeto matemático como tal, y habrá otros que decidirán que lo usarán ese objeto para poder resolver algún problema del entorno. No sé si el tiempo se dio. Gracias. Y por último, pero no menos importante, la intervención del doctor Cristian Baldi. Bueno, iba a hablar primero un poco sobre lo que históricamente se dividía, la manera como se dividía históricamente algunos matemáticos, que había un poco una pugna entre los intuitivos y los analíticos. ¿Ven? Había algunos que avanzaban las teorías usando la intuición, usando métodos geométricos, pero no demostraban nada. Entonces decía, bueno, algo así. Después más adelante se veía que la prueba estaba mal, pero la idea estaba buena y se podía completar. Y otros que avanzaban, tenían un gran poder de cálculo, que digamos sería un poco como para la parte del álgebra, que hacían las demostraciones completas, bastante número, pero pocos métodos geométricos. Entonces esa dualidad en los matemáticos hoy en día ya no se da, porque hoy día en la formación uno debería, por un lado, tener la visión geométrica, tener la visión panorámica de ver más lejos a dónde se quiere ir en la matemática, pero por otro lado debe tener la capacidad de hacer los cálculos y demostrar cada paso rigurosamente. Yo he visto muchos alumnos que me plantean teoremas difíciles que a veces ni yo mismo conozco bien, pero al momento de calcular, de aplicarlos a los casos más simples, no logran calcularlos. Entonces no es suficiente la visión geométrica, digamos, ahora lo estoy diciendo como método de estudio de matemática, sino hay que sentarse y trabajar. O sea, matemática básicamente, para entenderla bien, es un trabajo duro. No es que vi el teorema difícil y ya lo entendí y más o menos cómo se aplica. O sea, en algún momento hay que sentarse y trabajar. Entonces, eso es... Eso es por un lado la dualidad que había
antiguamente, que hoy día más o menos está resuelta, porque ningún matemático va a publicar un paper hoy en día si no tiene las pruebas rigurosas de lo que ha calculado, y tampoco hay, digamos, bueno, eso sí hay más gente que solo hace cálculos y cálculos, siempre y cuando resuelven algún problema, es válido, pero lo más común es que se combinen ambas cosas en los matemáticos, ya desde la formación y también en la investigación que se hace. Eso es respecto a esa dualidad que se da en la investigación y que me parece también uno tiene que tener en cuenta al momento de estudiar. Por momentos leer papers difíciles, sin pretensión de entender todo, simplemente para tener una vista panorámica, y momentos donde uno se siente y decir, este teorema lo voy a entender, y se siente una semana y hace todos los cálculos completos hasta el número más pequeño, y esas dos cosas juntas es lo que da la formación al matemático. No una sola, sino las dos juntas. La segunda parte de lo que iba a hablar tiene relación con lo que está hablando Ovidio, que es la aplicación de la matemática. Quedarse en la parte pura de la matemática es algo válido, hay muchos matemáticos que lo hacen, sin embargo, a mí personalmente me parece que el matemático tiene una cierta, tal vez no obligación, pero sí es una gran ventaja mirar a las aplicaciones reales. No solo por la responsabilidad que hay como miembro de una comunidad científica que es mantenida por la sociedad, la sociedad de algún modo debe tener un retorno por la inversión que hace, sino también como matemático, al momento de analizar un problema de la realidad, ¿saben? Hay algo que funciona en la realidad, atrás de eso hay un modelo matemático. Si uno lo analiza, si uno analiza el problema matemático que hay detrás, la ventaja que tiene es que ya hay una solución. O sea, uno sabe que hay un modelo que funciona porque en la realidad ha funcionado, solo que no sabe por qué. Entonces, si uno logra descubrir el modelo matemático que está detrás de eso, aunque no logre resolverlo completamente, es matemática importante porque ya se sabe que está funcionando y tiene muy buenas chances de volverse una teoría importante matemática que puede tener aplicaciones en otros ámbitos. Entonces, la aplicación en la realidad entonces es una fuente para buscar problemas, porque uno de los problemas de hacer investigación matemática es qué cosa investigo. Si voy a los libros, lo que ocurre ahí son cosas matemáticas que ya están resueltas. Entonces, una manera es mirar a la realidad, ver los problemas, sacar algún modelo que se pueda, bueno, hay que tener conocimiento obviamente de los modelos ya existentes para poder sacar algún modelo nuevo, pero esa parte de la matemática de sacar problemas de la realidad puede ser muy fructífera para encontrar problemas de investigación y obviamente insertarse en ese círculo de buscar la realidad, abstraer el objeto matemático, resolverlo y regresar a la realidad. Esa parte del círculo es la que a mí particularmente me parece importante. Gracias. Bien, si alguno de los miembros de la mesa redonda, bueno, no es más muy redonda que digamos, tiene algún comentario adicional o alguna respuesta a una de las intervenciones que ya fueron dadas, son libres de hacerlo. Tienen un tiempo de 3 minutos para hacerlo. Bueno, entonces voy a retomar un poco lo que estaba planteando al principio. ¿Qué condiciones necesitaríamos, digamos, para despegar definitivamente con todo el potencial que tenemos, ¿no? Hablo de potencial no porque existen muchos muchachos jóvenes que están sacando excelentes puestos en olimpiadas internacionales, pero también tenemos muchachos que no han participado en olimpiadas, que son egresados de nuestras universidades, que están haciendo tesis de primer nivel en universidades del extranjero, y muchos de ellos queriendo regresar, ¿no? Bueno, no muchos, pero una cantidad importante de ellos, ¿no? Queriendo regresar. El problema son qué condiciones se necesitan, ¿no? Uno podría pensar un salario extraordinario, pero eso no es una condición. Uno puede tener un salario bastante aceptable, pero necesita además otras condiciones, ¿no? Como por ejemplo un ambiente de trabajo tranquilo, que la universidad o instituto al cual él retorne para trabajar tenga otros colegas con los cuales puede uno dialogar. O sea,
trabajar, seguir investigando, tener capacidad de proyectos de investigación que sea sufragado por alguna institución. Esto le va a permitir viajar, traer profesores visitantes, ir a asistir a congresos, de repente dar becas a alumnos, ¿no? Y sobre todo tener alumnos, ¿no? Tener alumnos para... A mí me parece que es una parte importante, ¿no? Y ese es uno de los problemas acá. Muchos de los colegas que yo conozco cumplen con esas condiciones, sin embargo no tienen muchos alumnos o no tienen alumnos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no existe en el país un sistema de becas. Un sistema de becas que le permita al alumno, estudiante de doctorado, donde ya es que se hace una investigación verdadera, ¿no? Poder dedicarse a tiempo completo a desarrollar el trabajo de investigación que se le ha encomendado, ¿no? En otros países esto sí existe, en el Perú no. En el Perú un estudiante de doctorado por lo general da clases por la mañana y después estudia el resto del día, pero tiene que preparar las clases del otro día. Entonces no se dedica a exclusividad. Esto implica de que la tesis no salga, o de repente si es un resultado interesante dentro de la comunidad, ya a otro se le adelante en algún otro país, ¿no? Esas son las condiciones que hay que crear, y eso pues es indudablemente obra del gobierno, ¿no? El gobierno tiene ya que intervenir. Lamentablemente, si bien es cierto que hemos tenido algunos avances, me parece que todavía no hay una masa crítica para poder intervenir dentro del gobierno y dar condiciones a las universidades para poder mantener a sus investigadores. Hola, bueno, yo quería agregar que estoy de acuerdo con mi colega. Yo veo que, por ejemplo, hay lugares, particularmente la Católica y el INCA, y posiblemente también la UNI, están fomentando la investigación y están haciendo algo por eso. Por ejemplo, se está formando gente, pero si lo pensamos un poco, la Católica es una universidad privada. Entonces, yo soy un ejemplo de que sí se trae algún profesor extranjero a trabajar al país. Yo estuve 4 meses trabajando en la Universidad Católica con el colega Cristian Balki, y fue un trabajo muy fructífero, del cual ahora por ejemplo estamos terminando uno de los trabajos de investigación que empezamos en ese momento, el año pasado. Y además, por conversaciones que yo he tenido, estoy enterado de que en la Universidad Católica hay una política coherente como para mejorar la situación de investigación. Por ejemplo, antes no había descarga por investigación, ahora la hay. Falta un sistema de becas, eso es verdad, pero de algún modo eso es responsabilidad del Estado Nacional. Me parece muy bien que haya una universidad privada que haga eso. De hecho, en Argentina no sé si hay una universidad privada que fomente la investigación como acá lo hace la Universidad Católica. Yo trabajé en alguna universidad privada y soy muy escéptico respecto de lo que se hace en muchas de esas universidades. Pero a pesar de que acá la Católica está actuando muy bien en ese sentido y hace más de lo que uno esperaría de una universidad privada, la responsabilidad principal es del Estado Nacional, que también falla en otros países. En Argentina, por ejemplo, yo no estoy completamente conforme. A veces hay políticas de becas que durante años se otorgan muchas becas y después cambia el ministro de Economía y no otorgan ninguna durante 5 años. De hecho, es lo que pasó en Argentina recientemente. En la época del doctor Cavallo, no le daban una beca a nadie, por más brillante de fuera. Y después hubo una época en que bastaba pasar caminando por delante del CONICET para que uno le otorgara una beca. Y eso tampoco es una política coherente, ni tampoco es serio que le den unas becas a todo el mundo, pero tiene que haber una cantidad suficiente de becas para entregárselas a los que la merecen, para que puedan hacer un doctorado dedicándose a tiempo completo, porque un doctorado requiere es algo que requiere un trabajo full time, no es algo para hacer part time. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Bien, para terminar, esta participación, yo solamente quiero agregar que, como he dicho, la universidad es una institución pública, es una institución privada, pero que tiene que ser responsable de sus actos. Y esa es la responsabilidad principal del Estado Nacional. Que también falla en otros países. De hecho, en Argentina no sé si hay una universidad privada que fomente la investigación como acá lo hace la Universidad Católica.
sobre la base que habíamos mencionado y darle la importancia. Lo que quiero dejar un mensaje es que nosotros sabemos que no hay una política de parte del Estado que nos permita avisorar unas condiciones adecuadas como para desarrollar o para que se desarrollen nuestros matemáticos con mayor expectativa. Porque si eso hubiera, entonces nuestros colegas que están fuera del país, que fueron a capacitarse con la intención de volver, ya estuvieran aquí. Y entonces tuviéramos escuelas suficientemente fuertes de la matemática en todo el país. Sin embargo, se queda la mayoría porque no hay las condiciones, ni se ha desarrollado mecanismos internos de las instituciones, me refiero a las universidades, en particular las nacionales, como para poder captarlos, menos la mayoría de privadas que no hacen una política de desarrollo de la ciencia básica. Entonces, eso debe estar claro. Por lo tanto, nosotros como matemáticos debemos generar una corriente, pero que debemos estar bien claros. Por un lado, nunca abandonar la eficiencia que debemos buscar siempre. Seamos responsables, ¿no? La matemática hay que cultivarla, hay que hacerla para que pueda ser captada, para que pueda ser parte de nuestra vida. No es cuestión de simplemente dejarla o transmitirla de una manera ligera. Al estudiante hay que hacerle la matemática y al niño también. O sea, cuando yo me refiero a la transmisión, hay que tomar desde la formación básica hasta la adulta, ¿no? No parece mentira, pero ahí vas a formar a futuros matemáticos. Entonces, la transmisión de la matemática, por ejemplo, en el nivel primario, ¿no? Es un punto tan importante. ¿Cómo hacerla? Hay que transmitirla justamente como es. Hay que transmitirla dándole la importancia que debe, ¿no? Haciéndola en su nivel, con su nivel requerido, pero hay que hacer la matemática, hay que pensarla, hay que hacerla reflexiva en los niños, para que de ahí vaya generando una aceptación por esa matemática. Si bien es cierto, hay algunas particularidades que aparecen, pero en realidad debemos hacer una conciencia de eso. Una vez extendido un concepto matemático a nivel general, lo estamos alcanzando a generar un mejor digamos, grupo o un mejor sistema de gente educándose en el nivel superior. Porque cuando se tiene que transmitir, por ejemplo, en el nivel de universitario, si bien es cierto, se transmite a veces de una manera, como es un curso adicional para las otras disciplinas, nosotros tenemos que... Hay algunos estados que sí lo cumplen y se ve que han tenido un desarrollo explosivo, pero después de un cierto tiempo, no es que invierten en investigación y a los 2 años ven los resultados. Los resultados se ven después de 20 años, 25 años cuando se forma la investigación, sobre todo la investigación matemática que, como decía Juan José, jala después la investigación en otras áreas, porque matemáticas se necesita en todas las áreas de la ciencia. Sin embargo, a pesar de ser la responsabilidad del Estado, nosotros como matemáticos no podemos quedarnos sentados y quejarnos, bueno, el Estado no nos da becas, el Estado no nos da plata para investigar. Tenemos que quejarnos, no podemos quedarnos callados, pero no podemos quedarnos solo en quejarnos. La responsabilidad como matemáticos es seguir generando investigación, aprovechar que la investigación en matemática es barata, aprovechar que hoy en día uno tiene acceso a las investigaciones de más alto nivel a través de Internet, en todos lados. En el MIT los cursos están colgados en Internet, uno puede seguir un curso en el mejor instituto de matemática en MIT por Internet. Hay la posibilidad, pero es trabajo, cuesta trabajo. Entonces, si en algún momento, y yo soy optimista, en algún momento va a llegar, hay un ministro de Economía como el que en Argentina regala las becas. No espero que sea alguien que regale las becas, pero en el momento que hay recursos para matemática, no sea que llega la plata y no hay gente que está investigando que pueda aprovechar esos recursos y al final van a regalar las becas.
La responsabilidad de los matemáticos es mantener la investigación alta, quejarse todo el tiempo y decir esto es necesario, pero a la vez mantener la investigación y enseñarle al Estado que la matemática es útil, porque no es solo que queremos hacer investigación, estar arriba en nuestra torre de marfil y sacar bonitos teoremas, y por eso nos tienen que dar bastante plata, eso no es. La matemática es útil porque formamos gente y porque le resolvemos problemas. Entonces, en ese sentido hay también una responsabilidad de los matemáticos hacer entender al Estado, con paciencia, porque se sabe que la mayoría de gente no lo va a entender, pero con la esperanza de que en algún momento se entienda y haya recursos y políticas de Estado que apoyen realmente